Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes de la última hora, pendientes de la tensión comercial entre China y Estados Unidos. Pekín niega de nuevo conversaciones entre Xi Jinping y Donald Trump en medio de esta guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos con aranceles hasta el 145%, todo a punto. Donald Trump reprende públicamente a Vladimir Putin, pide que cesen, que paren estos ataques, pero eso sí, habla de ceder Crimea. Enseguida les contamos precisamente la última hora en torno a la guerra en Ucrania con Corea del Norte, que admite oficialmente el envío de soldados, y también atentos a la tensión entre India y Pakistán con escaramuzas, con ataques durante las últimas horas. Enseguida les contamos estas cuestiones, pero empezamos poniendo el foco en China. El Banco Popular de China habla de una política monetaria flexible apoyando la economía real. Los fabricantes chinos están pausando la producción y recurriendo a nuevos mercados ante el impacto de los aranceles de Estados Unidos. Precisamente desde China el gobierno anunciaba que va a intensificar el apoyo a las empresas para ayudar a retener a los trabajadores. Este lunes, varios altos funcionarios de diferentes ministerios gubernamentales han mantenido una reunión informativa con el objetivo de apuntalar la confianza y lanzar medidas de apoyo a las empresas y a los desempleados, con condiciones de préstamos más fáciles y otras políticas para contrarrestar el impacto de los aranceles. Esta es la jugada de China contra Donald Trump. Quiere mantener el yuan estable. Les escuchamos. 人民银行将继续实施好适度宽松的货币政策，加力支持实体经济，同时坚持以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度，坚持市场在汇率形成中的决定性作用，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，加强市场管理，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 Seguimos mirando a Pekín para contarles que el representante permanente de China ante las Naciones Unidas, Chen Shu, ha acusado a Estados Unidos de actuar de forma egoísta en relación con los aranceles. En declaraciones a RIA Novosti calificaba de muy egoísta el comportamiento de Estados Unidos en materia de aranceles. Decía que no corresponde a una gran potencia. También ha comentado la dinámica transatlántica instaurada durante las últimas semanas, señalando directamente los desacuerdos geopolíticos. Observa que a pesar de algunos desacuerdos, en particular sobre Ucrania, y también las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, la conferencia de seguridad de Múnich, es bastante obvio que Washington y Bruselas permanecen unidos ideológicamente. Y mientras tanto, China confía plenamente en alcanzar su objetivo económico, de crecimiento económico de alrededor del 5% este año, incluso en plena guerra comercial con Estados Unidos. El vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Zhao Zhenxin, ha dicho que siguen disponiendo de amplias reservas políticas y de un gran margen de maniobra. Ante la prensa decía que independientemente de cómo evolucione la situación internacional van a seguir centrados en sus objetivos de desarrollo y además se van a concentrar en gestionar bien sus propios asuntos. Decía, confiamos plenamente en alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social de este año. El gobierno chino preparará planes de contingencia y mejorará constantemente las herramientas políticas para estabilizar el empleo y la economía. Las ganancias industriales de China volvieron a crecer en el primer trimestre, es lo que apuntan, es lo que mostraron datos oficiales este domingo. Sin embargo, es posible que se vean sometidas a mayor presión en medio de una guerra comercial con Estados Unidos. Las ganancias acumuladas de las empresas industriales de China aumentaron un 0,8%, es decir, 1,5 billones de yuanes, unos 205.000 millones de dólares en el primer trimestre respecto al año anterior. Es lo que mostraron los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, revirtiendo una caída del 0,3% en los primeros 2 meses. También miramos a Estados Unidos para contarles que miembros del gabinete de Donald Trump, los aliados más cercanos del presidente de Estados Unidos, mandan mensajes contradictorios sobre los aranceles. La administración quiere defender el discurso de desescalada. Todo esto pese a que Pekín ha negado que se estén llevando a cabo conversaciones comerciales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, decía ayer que las interacciones con sus homólogos chinos de la semana pasada, durante las reuniones del Fondo Monetario Internacional en Washington,
no discutieron el enfrentamiento arancelario. En una entrevista televisiva, la secretaria de Agricultura sí defendía, en cambio, que Estados Unidos estaba manteniendo conversaciones diarias con China sobre los aranceles. Sumaba a Pekín a una larga lista que elevaba hasta 99 países. Cuando le preguntaron en el programa This Week de la cadena ABC si Estados Unidos y China estaban manteniendo conversaciones sobre aranceles, Bessent no abordó esta cuestión. Decía que desconocía si el presidente Trump ha hablado con el presidente Xi Jinping. Bessent dijo la semana pasada que las negociaciones arancelarias con Beijing serían laboriosas. Además, no dio un cronograma para un posible acuerdo con China. En este sentido, miramos también a la respuesta de China a estos aranceles. Hablando el viceministro de Recursos Humanos y Seguridad Social, habla de consolidar una recuperación económica y de impactos externos que están aumentando. Habla de los aranceles de Estados Unidos y dice que está conllevando dificultades para China. Hoy arranca en Brasil la reunión de cancilleres de los BRICS. La cita tendrá lugar en Río de Janeiro y tendrá como temas centrales de la agenda el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio, la reforma de los organismos que rigen el orden internacional y la cooperación entre los países del sur global. Para Brasil, que preside este año el Foro de Cooperación, esos temas ayudarán a afianzar la posición de los países en desarrollo y emergentes. El embajador Mauricio Lirio, representante de Brasil en los BRICS, adelantaba que los ministros ya están concertando una declaración que reafirme la importancia de las negociaciones comerciales multilaterales. El documento, según señalaba, también va a incluir críticas y rechazo a medidas unilaterales, como por ejemplo las tarifas, los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para este lunes, primer día de sesiones, los 11 cancilleres de los países miembros van a abordar el papel de los BRICS para enfrentar los desafíos globales y las crisis geopolíticas que se viven en la actualidad, como por ejemplo las guerras en Ucrania y en la Franja de Gaza. Asimismo, para discutir, entre otros, la reforma y el fortalecimiento de los organismos que rigen el orden internacional, en especial el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El martes, la tercera y última sesión será ampliada a los miembros asociados y va a tratar el papel del sur global en el fortalecimiento del multilateralismo para buscar iniciativas conjuntas en áreas como la revitalización de los organismos que rigen el orden mundial y la promoción del desarrollo sostenible. 经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大，美国轮番加征高额关税，部分外贸企业生产经营面临困难，部分劳动者就业岗位受到影响，就业压力持续上升。 Y miramos ahora al presidente de Estados Unidos. Hablamos de Donald Trump, que anunciaba este domingo la opción de que cuando entren en vigor los aranceles se dé una reducción o eliminación de impuestos sobre la renta para las personas que ganen menos de $200.000 al año. Decía Trump, cuando entren en vigor los aranceles, los impuestos sobre la renta de muchas personas se reducirán sustancialmente, quizás incluso se eliminarán por completo. La atención se va a centrar en quienes ganan menos de $200.000 millones a $200.000 al año, según escribía en un mensaje en True Social el presidente republicano. Trump resaltaba en su mensaje que Estados Unidos está creando muchos empleos con nuevas plantas y fábricas en construcción. Decía, será una bonanza para Estados Unidos. El servicio de impuestos externos está en marcha, es lo que concluía Donald Trump. Esta semana, una coalición de 12 estados encabezada por los fiscales de Oregón y Arizona presentaba una demanda que busca bloquear los aranceles impuestos por Donald Trump, argumentando que las tarifas impuestas son ilegales. La demanda busca bloquear la imposición de aranceles del 145% a la mayoría de productos chinos y un arancel del 25% a la mayoría de los productos de Canadá y México, importantes socios comerciales de los estados demandantes. Seguimos mirando a Estados Unidos, seguimos mirando en este caso a las palabras del presidente estadounidense, un Donald Trump que también está teniendo un fuerte impacto en los mercados. Les contamos que los futuros de acciones están cayendo ligeramente este lunes antes de una semana repleta de resultados. Semana importante para las grandes empresas en Estados Unidos, sobre todo con el foco puesto en Amazon o en Apple. Los futuros del S&P cedían un 0,54%, mientras que los del Nasdaq perdían un 0,63%. Los inversores esperan con ansias el periodo más activo de la temporada de resultados del primer trimestre, en el que más de 180 empresas del S&P van a presentar sus resultados. 4 de las 7 magníficas, Amazon, Apple, Meta y Microsoft, van a publicar sus informes trimestrales. Grandes empresas como Visa, Coca-Cola, Eli Lilly y Berkshire Hathaway también están en la agenda
esta semana. Los resultados de ganancias han sido bastante sólidos este trimestre, con el 73% de las empresas que han reportado resultados y que han superado las estimaciones de los analistas, por debajo del promedio de 5 años del 77%. Aún así, Wall Street está reduciendo las expectativas para el segundo trimestre y el año completo. Semana de resultados importantes en Wall Street y una semana marcada también por el encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky de este fin de semana. Una reunión que vino después, por cierto, de la bronca que tuvo lugar en el despacho Oval hace apenas 2 meses. Al ser preguntado sobre el contenido de esta reunión, decía Trump que veremos en unos días, pero parece que habría dejado entrever que Zelensky sí podría hacer concesiones territoriales. El foco está puesto sobre todo en si Ucrania, en si Zelensky cede o no Crimea, también si se va a firmar o no un acuerdo de minerales esta semana. Esto era lo que decía Donald Trump sobre la reunión con Zelensky. I think the meeting went well. We'll see what happens over the next few days. We'll probably learn a lot. I was very disappointed that missiles were flying by Russia, but that missiles were flying. Very disappointing. We'll see how it goes. On the Iran situation, I think we're doing very well. I think a deal's going to be made there. That's going to happen. Pretty sure it's going to happen. We'll have something without having to start dropping bombs all over the place. Trust President Putin? Say it again. You trust President Putin? You know, in about 2 weeks. Donald Trump, que hablaba sobre esta reunión, esta foto histórica que ven en sus pantallas, la reunión en la Basílica de San Pedro junto a Volodymyr Zelensky, donde, entre otros temas, se abordó qué pasaría con Crimea, si finalmente Ucrania va a ceder o no en esta cuestión y cómo puede desencallar o no las negociaciones con Vladimir Putin. Esto es lo que contaba Donald Trump. Crimea, do you think, Mr. President? Oh, I think so, yeah. Look, Crimea was 12 years ago. That was President Obama. They gave it up without a shot being fired. So don't talk to me about Crimea. Talk to Obama and Biden about Crimea. I was just wondering what Zelensky thought. And remember, this is Biden's war. This isn't Trump's war. I came in to try and solve a problem. And the problem is so many people are being killed. Pendientes también de las llamadas entre el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y Sergei Lavrov han hablado durante las últimas horas en un momento crítico, en un momento clave para las negociaciones sobre Ucrania con, como decimos, el gobierno ruso, que ha informado de que el ministro de Exteriores ha mantenido este domingo una llamada telefónica con el secretario de Exteriores de Estados Unidos, Marco Rubio, en el que han abordado la crisis ucraniana como tema principal. Han acordado continuar los contactos a todos los niveles. Según el comunicado de Exteriores, ha continuado el fructífero intercambio de opiniones sobre aspectos clave del diálogo político ruso-estadounidense, que se ha intensificado significativamente en los últimos tiempos. Es lo que reza un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores de Rusia en su canal de Telegram. Lavrov y Rubio han destacado la importancia de consolidar las nuevas condiciones para iniciar las negociaciones, con el fin de acordar una vía segura hacia una paz sostenible a largo plazo. Después del encuentro que mantuvieron el viernes el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, Lavrov y Rubio también hablan de nuevo el foco en el conflicto en Ucrania. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, pendientes de nuevo del presidente de Estados Unidos. Donald Trump golpea a España, va a restaurar el Día de Colón al próximo 12 de octubre. El presidente de Estados Unidos ha anunciado este domingo que quiere restaurar el Día de Colón cada 12 de octubre, tal y como se ha celebrado durante décadas. En los últimos años, los estadounidenses tenían esta festividad el segundo lunes de octubre. En los últimos años, al contrario que otros países que sí lo conmemoran en esa fecha específica, Estados Unidos lo tenían una distinta. El presidente acusaba en un mensaje en redes sociales a los demócratas de intentar destruir esta fecha. Decía literalmente que estaban intentando destruir la figura de Cristóbal Colón y de atacar de paso a la comunidad italiana, aunque no menciona a los españoles. Decía en el mensaje que ven en sus pantallas: voy a rescatar el Día de Colón de entre sus cenizas. Señalaba que los activistas, indigenistas y anticolonialistas no solo han derribado estatuas, sino que, según él, han intentado imponer su agenda woke. Decía: ahora podréis estar contentos porque Cristóbal va a volver con fuerza. Restauro oficialmente el Día de Cristóbal Colón tal y como ha sido durante décadas. Dice que será con las mismas reglas, fechas y localidades que ha sido
durante décadas, aunque Biden no llegó a eliminar esta festividad, sí promovió en paralelo el Día de los Pueblos Indígenas, lo que Trump siempre ha criticado abiertamente. Para Trump, Cristóbal Colón simboliza el origen del modo de vida americano. Y volvemos a mirar al conflicto en Ucrania con Vladimir Putin, el presidente ruso, que agradecía este lunes al líder norcoreano Kim Jong-un la hazaña de los combatientes de su país que lucharon junto a las fuerzas de Moscú para recuperar la región rusa de Kursk, que había sido tomada por las tropas ucranianas el pasado agosto. Decía Putin, los amigos coreanos actuaron por un sentimiento de solidaridad, justicia y verdadera camaradería. Lo apreciamos mucho y estamos sinceramente agradecidos a nivel personal con el camarada Kim Jong-un y con el pueblo norcoreano, es lo que destacaba el presidente ruso en un comunicado publicado por el Kremlin horas después de que Corea del Norte confirmara por primera vez que ha enviado tropas a Rusia para apoyar su ofensiva contra Ucrania en virtud del Tratado de Asociación Estratégica firmado con Moscú en junio de 2024. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado en su discurso a la nación del domingo por la noche que las tropas ucranianas no han sido expulsadas por completo de Kursk, desmintiendo de esta forma la información emitida este sábado por el Estado Mayor ruso, en la que proclamaba ese territorio libre de las tropas de Kiev. Hoy pendientes también de la jornada electoral en Canadá, tras el impacto del atropello múltiple de al menos 11 personas en un festival filipino en Vancouver, del que se ha descartado el móvil terrorista y del que el conductor ha sido detenido. Unos comicios empañados por el siniestro y por el impacto de la guerra arancelaria. El primer ministro Carney parte como favorito y 28 millones de canadienses están llamados a las urnas. Mark Carney ha retrasado este domingo la campaña electoral después de que al menos 11 personas murieran cuando un hombre condujo a través de una multitud en un festival comunitario filipino en Vancouver. Así lo explicaba su equipo de campaña el último día para que Carney y el líder conservador Pierre Poilievre presentaran sus argumentos a los votantes antes de las elecciones de este lunes, que se han centrado en gran medida en los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus amenazas de anexar Canadá. En publicaciones en las redes sociales, Carney ha ofrecido sus condolencias y Poilievre ha dicho que sus pensamientos estaban con la comunidad filipina de Vancouver después de las horribles noticias que surgieron del festival. Les contamos además que el gobierno francés propondrá combinar o eliminar un tercio de las agencias gubernamentales antes de fin de año, en un intento de ahorrar dinero, según decía este domingo el ministro de Cuentas Públicas. Decía, a finales de año propondremos en el presupuesto que un tercio de los organismos y operadores estatales que no sean universidades se fusionen o eliminen. Es lo que declaraba Amélie de Montchalin, ministra de Cuentas Públicas, en una entrevista con la cadena Europe 1. De esta manera se ahorrarían entre 2 y 3.000 millones de euros, según afirmaba. El gobierno del primer ministro François Bayrou ha buscado reducir el déficit presupuestario del sector público del 5,4% de la producción económica este año al 3%, es decir, el techo de la Unión Europea en 2029. El ministro de Finanzas, Eric Lombard, ha dicho que el gobierno buscará recortar 40.000 millones de euros en gastos en el próximo año fiscal. Seguimos mirando a Francia para contarles que Jordan Bardella ha dicho por primera vez que va a ser el candidato de la Agrupación Nacional de Francia en las elecciones francesas si Marine Le Pen, la líder del partido, sigue sin poder presentarse como candidata. Lo ha dicho por primera vez en declaraciones al periódico Le Parisien. A Le Pen, de 56 años, que se presentó como candidata presidencial durante 3 ocasiones y era la favorita para las elecciones, ha sido inhabilitada en las últimas fechas precisamente porque no puede optar a un cargo público durante 5 años después de que un tribunal declarara tanto a ella como a algunos miembros de su partido culpables en marzo de malversación de fondos. Le Pen ha negado a actuar mal. Dice además que, según ella, tenía motivaciones políticas este fallo y además tenía como objetivo bloquear su candidatura presidencial. Bardella, presidente del partido de 29 años y diputado europeo, no se vio implicado en el proceso judicial. Anteriormente había eludido las preguntas sobre si se iba a postular al máximo cargo público del país en lugar de Le Pen. Sin embargo, declaraba Le Parisien el sábado por la noche que no hay ninguna duda de que Le Pen es su candidata y si mañana se lo impiden, cree que podría decir que sería el candidato. No puedo ser más claro, es lo que apuntaba Jordan Bardella.
También les contamos que los mercados siguen en medio de la incertidumbre y la cautela cierta desescalada de medidas y contramedidas arancelarias de Estados Unidos y China, aunque mientras tanto siguen frenando las inversiones. Esta semana, el miércoles, se publica el PIB americano del primer trimestre, que va a reflejar una desaceleración importante que llega tras subidas del 2 o el 3% y podría entrar en terreno negativo, un indicador atrasado que dará forma a ese impacto de la cruzada arancelaria. Entre otras referencias macro, va a llegar a cierre de semana el informe mensual de empleo de Estados Unidos, que junto con los datos sobre el crecimiento económico de Estados Unidos del primer trimestre y una actualización de la inflación se suman a los posibles eventos sensibles al mercado en la próxima semana, mientras los inversores evalúan si la fortaleza reciente sugiere que lo peor de las caídas en las acciones inducida por los aranceles ya ha pasado. En página de resultados, como les contábamos antes, tenemos gigantes como Apple y Microsoft, 180 empresas del S&P 500 que representan más del 40% del valor de mercado del índice, van a publicar sus resultados trimestrales la próxima semana, según apunta UBS. Entre ellas destaca, como les contábamos, por ejemplo, Apple o Microsoft o algunas de las principales tecnológicas de Estados Unidos como Amazon y Meta. Pendientes también del mercado cripto, una semana marcada por los mensajes de Donald Trump, de la administración Trump en este sentido, hablando de que van a abrir paso en los mercados bancarios, se van a abrir a que los bancos puedan utilizar criptomonedas, y una semana en la que Bitcoin vuelve a resurgir, vuelve a acercarse a los $100.000. Tenemos cotizando precisamente a Bitcoin en estos momentos con subidas del 0,34% en la última hora, cediendo un poquito en los últimos minutos, en la última hora 0,34% abajo, cotizando en $94.457. También caídas, en este caso para Ethereum, 0,92% abajo en las últimas 24 horas. Ven ustedes el gráfico, subiendo un poquito, eso sí, cediendo en las últimas 24 horas, 0,96%. Ethereum cotiza en los $1.794. Fuertes subidas para XRP, subiendo en las últimas 24 horas, 6,28%, cediendo en la última hora un 0,53%, mientras que BNB también viene con subidas en las últimas 24 horas, 0,64%, cediendo en la última hora un 0,31%, cotizando en los $604,53. El mercado cripto, también uno de los principales focos para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viene con subidas, recuperando Bitcoin cada vez más cerca de los $100.000. Ya cotizan 94.508, semana importante también para las criptomonedas. Desde la última hora, mirando también a las claves del mercado, la semana de resultados, cómo saldrá el PIB de Estados Unidos, cómo afectará a los mercados estos aranceles del presidente estadounidense Donald Trump. Hacemos una pausa, unos minutos.